buenas, vengo a traeros un blog personal alrededor de la LEC, alrededor de Vitality, alrededor de mi persona en el estudio de la LEC, en las oficinas de Vitality, en el día a día de las scrims. Voy a intentar traeros a gente en la que podamos entrevistar. Va a venir gente de todo Vitality, va a haber gente de otros equipos que voy a intentar preguntarles cómo ven sus playoffs. Vamos a hacer unas dinámicas, vamos a intentar traer algo interesante de contenido, voy a intentar hablar de cómo vamos en la semana y vamos a intentar que sea algo entretenido sobre la LEC, algo contenido que normalmente no se hace, que es qué hace un coach, ¿vale? La idea es qué está haciendo un coach de la LEC con su equipo, qué trabaja, qué hace en el día a día. Creo que esa es la información que no se hace tanto y me gustaría pues mostrarlo porque creo que es algo que es como muy oculto, no sé qué, en plan, yo no veo el problema en decir qué hacemos, mientras no enseñe los picks, mientras no enseñe estrategias, mientras no diga estamos trabajando X porque somos malísimos en Y, pues no vamos a decir algo tan bestia, no vamos a decir información tan deep, pero sí que voy a enseñar qué hacemos, ¿vale? Así que lo primero de todo, pues hoy es viernes, llevamos ya 2 días de scrims, no he podido grabar antes porque ha sido imposible. Nos quedan 3 días más de scrims y después el lunes jugamos contra KOI. Estamos ya preparando el partido de KOI, obviamente es un BO3, después tendremos otro partido, si ganamos o perdemos, dependiendo del resultado iremos al winner bracket o iremos al loser bracket. Ahora, el primer día de scrims, nosotros nos centramos mucho en si hemos cumplido objetivos, ¿vale? No nos importa el resultado, de puta madre porque es ego boost, pero ponemos un check en todos los días y vemos si se han cumplido objetivos o no. Eso muy probablemente lo publique al final del split, no sé si estará ya publicado para cuando se publique el blog, pero probablemente en mi Twitter aparezca. Ahora, por ejemplo, el lunes, hoy es viernes, el martes fue el primer día de scrims, contra Giants hicimos un 4-0, creo que fue, o 4-0, 5-0, no me acuerdo. No sé cuántas jugamos exactamente, porque creo que también era como un día de testear parche, ¿vale? En plan, fue un día de vamos a probar trades de mid-jungle, vamos a probar compos, vamos a probar muchos champions nuevos que no habíamos jugado mucho y fue bien, funcionaron bien. Ahora lo importante es que esos campeones funcionen durante más días, durante más semana, porque si solamente lo has probado un día y ya te crees que es bueno, probablemente te hayas pillado fake data y tienes que tener cuidado, ¿vale? Muchos campeones funcionan muy bien en scrims, luego van en el stage. Muchos campeones funcionan en el día 1, pero no te funcionan en el día 4, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Segundo día jugamos contra G2, fue un día bastante decente en cuanto a productividad, creo que sacamos buenas conclusiones de lo que queremos hacer como equipo. El resultado fue malo, jugamos un 1-4, pero bueno, ya sabemos, no es tan importante. Este equipo pierde 4 scrims y se están descojonando entre ellos, ganan 18 y se están insultando. O sea, es un equipo chaotic evil, podríamos decir, o chaotic neutral. Vamos a decir chaotic neutral porque no los considero evil, pero chaotic neutral o chaotic good, porque ya sabéis cómo son, ¿vale? En plan, es como funcionan, así van a jugar mejor. No, yo creo que tener esta gente con una regla y pegarles no funciona. Es tener esta gente con entre risas y bromas, van a jugar mejor. Al final tú tienes que coachear a un equipo en función de cómo va a jugar mejor. Hay equipos que van a jugar mejor con la regla y equipos que van a jugar mejor pasándoselo bien, y este está claramente uno. G2 2019, la gente siempre dice que hay que tener la regla, y G2 2019 era un equipo que disfrutaba trabajando juntos. El Real Madrid es como es, el Barça es como es, ya sabéis, ¿vale? Cada cosa es muy distinta. Mi trabajo principal es Linkas y Fleshy, son 2 jugadores con los que voy a trabajar principalmente. Voy a hablar de cómo hay que jugar jungla support, si tienen que jugar juntos, si tienen que jugar separados, cuándo hay que vaquear, cuándo hay que farmear, cuándo hay que guardear. Son las cosas que yo trabajo principalmente. Entonces vais a ver aquí, voy a traer varias clips de reuniones con ellos, sin comps, ¿vale? Os spoileo. Pero principalmente vais a ver que yo estoy principalmente trabajando con ellos, siempre tengo mi reunión. Voy a hablar mucho de la rutina que tengo. Yo me levanto a las 9:30, vengo a la oficina, llego a las 10. De 10 a 11 voy a estar grabando blog, voy a estar pidiendo la LCK, voy a intentar preparar cosillas. Y de 11:30 a 12 tengo la reunión, ¿vale? De 12 a 1 es como comer, hablar con los jugadores y tal. Y a la 1 empezamos las scrims. También hay una reunión de por medio con el equipo. En plan, como a las 12:30 a 12:40 es la reunión con el equipo en la que enseñamos los objetivos del día. De 1 a 7 es como las scrims, en plan, es todo el tirón. Normalmente suele ser un 3 más 1 más 1, a veces es 3 más 3, con un pequeño break, depende cuántas partidas dan tiempo, porque hay equipos que se toman 40 minutos de review y hay equipos que se toman 15. Pues cuando es 15 te da tipo 6, cuando no, pues no, ¿sabes? Pues yo por mí jugaría 6 partidas siempre, pero hay equipos que se cansan, ¿sabes? Que también lo entiendo, porque jugar al LoL cansa. Y después por la tarde, pues yo normalmente tengo una sesión de coaching con algún estudiante. En plan, yo, como sabéis, sigo teniendo que hacer
cosas de mi vida de influencer, en la que tengo un estudiante, esa sesión va al Patreon y tal, voy a tener que tener haciendo eso, pero quitando eso, normalmente después de scrims chileo un poquito, ceno e intentaré siempre ver el stream de Linkas, ver sus POVs, sacar puntos para la reunión del día de mañana. Entonces es como lo que invierto mi tiempo entre las 8 y la 1, más o menos. A veces jugaré otras cosas con amigos, a veces estaré con mi novia y a veces estaré viendo puntos de las scrims. Es como más o menos intento separar mi día porque llevo desde las 10 de la mañana aquí, ¿vale? En plan. Y bueno, no me gusta mucho chilearme en mi casa y no hacer nada, en plan, estoy aquí hasta la 1:30 y a la 1:30 me voy al piso. Que normalmente estoy yo, Linkas y Arvindir, estamos aquí en la oficina hasta esa hora. Y a la 1:30 pues ya estoy cansado, me voy a casa. Y bueno, eso sería un resumen. Espero que os guste todo el vídeo. Esta introducción es un poco larga, pero espero que os guste el blog. A ver, que voy a hablar con un montón de gente y todo like y toda suscripción se agradece infinito. Esto sé que es un vídeo, no es un vídeo de aprende a jugar al juego, es un vídeo de quién es Mauro Gari, a qué se dedica Mauro Gari, qué hace Mauro Gari en Vitality, qué hace Vitality, tiene Vitality opciones de hacer algo en la LEC, obviamente es lo que vamos a trabajar para. Así que esto es más algo personal. Si os gusta este content, por favor, like, suscripción y todo, se agradece infinito. Continuaremos con el vídeo. Esto es como está la oficina a las 10 de la mañana. Estos móviles todavía no han llegado. Uno se ha dejado hasta el PC encendido. Y aquí tenéis la sala donde vemos las partidas, donde juegan los jugadores. Vamos a ver, tenéis aquí mi habitación, donde yo trabajo. Estoy solito porque grito mucho, porque soy español. A ver, hay un poco de ruido porque están los de Valorant gritando. Pero bueno, aquí tenemos un poco de algo del gimnasio, pero el gimnasio grande está abajo y aquí jugamos al ping-pong a veces para chilear, intentar relajarnos entre scrims. Ahí tenéis a Valorant gritando. Y aquí tenéis a Luquezi. Hello, Luca. Any word for my people? What is your job here, Luca? You are Luquezi, just to let people know. He was ex-player from eMonkeys legendary team. Yeah. Right? And what other teams did you play in Spain? I played for Asus ROG, I played for eMonk. Wait, you had Pochipum? Yeah, oh Pochipum, Ledak. He got coached by legendary coach Pochipum, okay? Yeah. Just let you guys know. My Shaco, okay, so like right now I ban Shaco in every solo queue game, so... Yeah, it's because him. So what's your job here, Lucas? Can you explain? Yeah, so like basically I'm assistant coach, positional coach. I do the scoutings. I work position with the players, mostly with the bot lane. Last year I worked with mid lane as well. Other than that, I also do research. I do some strategic stuff as well. I mean, everything else is just trying to cover where I can. I kind of got instilled philosophy. It's like whenever you see something that's not working the best, or you think you can do something about it, then you just try to help and much it. All right. Thank you, Luca. Hello, Mr. Pat. How is your morning going? Really good, really good. I learned some German. I'm having my coffee. Now I'm talking to you. Pretty good. Mauro Gadi. Mauro Gadi Super Presentaciones. And your job is primarily to work with jungle support, working on vision systems with them and jungle support systems in general. Plus, you have whatever freedom you want to do to impact the team in a positive way. And I think this is one of the most important things for me, is making sure that whenever any coaching staff has anything positive to contribute to our development as a team, that I give free space, as long as that free space is earned by, you know, providing good quality feedback to the players, and I can see the development that they're making from session to session. So I think that's your primary role. All right. Bye bye. Bye. Cerramos el día de scrims, vamos a acabar ya la quinta partida pronto, estamos en medio de ella. Hemos jugado contra Fnatic, nos los hemos turbofollado. Creo que en general en todas las fases del juego, muy contentos con eso. Creo que ha sido un buen día en general, hemos visto muchos conceptos de midgame que no hacíamos bien antes y hemos progresado en ellos. Así que creo que estoy bastante feliz en cómo ha ido el día en general. Obviamente siguen siendo scrims, pero creo que se nota que somos mejor equipo en muchísimos aspectos, en cómo, no solamente individualmente, mecánicamente, pero también hemos hecho cosas de equipo que ellos no hacen, así que en ese sentido estoy feliz. He hecho mi primera review durante todo el equipo, es el segundo día de scrims entero que estoy aquí y a mí me gusta hacer reviews delante del equipo, soy bueno haciéndolas, pero hago pocas porque a mí me gusta específicamente elegir las partidas que quiero hacer, ¿vale? En plan, yo cojo una partida en la que sé que tengo mucho de qué hablar
y se me da bastante bien dentro de ese estilo. No he podido hacer eso cuando estaba online, porque obviamente online no voy a hacer una review de equipo, y ahora que estoy en persona, pues tengo la posibilidad, he cogido una, lo he hecho bastante bien. Así que estoy contento, un buen día, así que vamos a ver qué tal mañana. Es la 1:30 y nos vamos para casa. Hoy el síntoma es bastante bueno, hemos ganado Fnatic 4-1 al final, y pues Linas y yo cerramos la oficina, a veces está Arvindir. Toca cerrarla hoy nosotros, Arvindir se ha ido y nos toca andar 20 minutitos hacia casa, en el frío, a la 1:30 en Berlín. Muy buenas, hoy es sábado, 2 días quedan para el partido. Son las 9, tengo que ir prontito hoy porque tengo que hacer un coach individual a alguien y si no, no me da tiempo porque a las 12 tengo ya la reunión con Flesilinas y tal. Y un poco mierda porque el sitio donde suelo tomar el café, donde me saco el café de la esta, está cerrado porque es sábado y aquí los sábados cierra todo. Así que voy a tener que tomarme una de la oficina y pillar la C más la S palabra conjuntamente, así que veremos qué tal. Vamos allá. Bueno, tenemos entrevista en español con Danus Arvindir, ex entrenador de COI. ¿Cómo estás, Danus? Bien, bien. ¿Cómo es tu español? ¿Mejor que el de Coldo? Pues para mí sí, pero no sé, mi español es un poco rusty. ¿No entendías a Coldo bien o más o menos? No sé, más o menos. Pienso que entiendo a Colo mejor como otros, porque because I spend time with Colo, Sí. pero no sé, los murcianos bobos. Cuenta un poco cómo soy yo como entrenador y qué te gusta que yo hago y qué no te gusta. Dime una virtud y un defecto. Sí, pues me gusta mucho que cuando tú estás aquí, que tenemos un entrenador más que puede decir a un jugador, mira, tengo que enseñarte algo, has jugado eso malo, has jugado eso bueno, porque eso es que yo no puedo hacer tan bueno y Pat tiene que hacer muchas cosas con head coach. Tiene que hacer los meetings de management, etcétera, etcétera. Y también que podemos cambiar más quién hace reviews, porque sí, normalmente es que Pat hace 3, yo voy a hacer 2. Y ahora cuando tenemos una partida, cuando tú dices, quiero enseñar esto, bla, 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 puedes hacer el review y me gusta mucho que tenemos más cambio. Y sí. Vale, ¿y un defecto? ¿Algo que digas, tengo que mejorarlo? Pues que no puedes... ¡Calla tu puta boca! Vale, eso es entendido. No me puto callo. Vale, pues muchas gracias, Danus. Nos veremos después del partido de COI para hacer un reflect. Gracias, Vale. gracias. Adiós. Hoy ha sido ya el cuarto día de scrims, el segundo desde que más o menos abro. Los primeros días ya os dije los resultados. Y hemos scrimeado contra K-Corp, empezamos 2-0, bastante fuerte y estamos muy fuertes. Luego como que troleamos un poquito, la típica, ¿sabes? De que te estás creyendo ahí que estás estompeándoles. Nos ponemos 2-2, pero la última fue mejor. Así que, bueno, pues conclusiones buenas del día. Yo creo que se nota que somos un poco indisciplinados cuando ya nos ponemos 2-0 y cosas así. Podemos ser un poco más traviesos. Y bueno, pues en general hemos hecho bastante progreso con lo que estamos con los objetivos y que veremos qué tal vamos. Así que bueno, eso ha sido hoy K-Corp, un día bastante bueno. Creo que les hemos tenido un poquito de hijos al principio, pero luego no tanto, así que bueno, tampoco importa mucho. Vale, pues mañana es ya el último día de scrims. Mañana creo que toca Giants mañana. Y ya 100% probaremos los drafts que queremos jugar en Stage. Así que a ver qué tal mañana contra Giants. Ayer estuvimos jugando al ping pong, yo, Guilloto, Arvindir y alguien más, y pues Arvindir, que acabó siendo el mejor jugador de ping-pong del equipo. A ver, Arvindir era profesional junto al ping-pong. Guilloto se quedó con una cara flipando de lo que le estaba haciendo en el ping-pong. Pero bueno, eso no grabé. Pero bueno, y ya lo cerramos para mañana, así que nos vemos. Bro, but do not a bit of effort, bro. You're not tryharding, Nak. You are not tryharding. Hoy
Hoy ha sido el último de scrims, hoy hemos scrimeado contra Giants otra vez. Hemos tenido un resultado bastante bueno, 4-1. Creo que en general hemos tenido una muy buena semana. No es algo habitual en Vitality tener 4 días buenos. Ha habido uno que ha sido más pochardo de G2, pero no es muy habitual tener 4 días seguidos buenos de scrims, no os voy a mentir. Y bueno, pues entonces nos hemos confiado. Para mañana veremos qué tal. Os grabaré parte de cómo vamos al estudio, parte de dentro del estudio. Hay cosas donde no puedo enseñar, cosas que sí, así que en ese sentido intentaré que se vea lo máximo que se pueda. Nos vemos mañana en el partido contra Koi. Vamos al stage contra Koi. Hoy jugamos el primer partido de playoffs, de los partidos más importantes porque es el rival probablemente más duro que tengamos en el cuadro. Yo creo que en los cuartos de final del otro lado será más sencillo el que gane ahí. Así que súper importante, salimos hoy ganando. Vamos a estar muy bien para estos playoffs y tenemos muchas chances de llevarnos el trofeo. Así que vamos para allá. Do you go to make up? Yeah. So the Dinas can chill a bit to the music? Bom Benji. Oh my god. Beijing. McCoy will end it here. It might have taken 55 minutes. It might have taken a chrono break and some heroic flicks. But McCoy get there in the end. That is game one. Just game one in this best of three. Oh my God, what a banger between these. Penta's gonna come through. What a way to end it for Zupa. 13-0 and 4. Only missed participating in a single kill. From start to finish, a story of dominance for MCoy in this game too as they move on in the upper bracket. Hello Linas, how are you doing? I'm doing wonderful, man. How was yesterday match? We faced Koi and it didn't went successful. So what are your takes from yesterday? Game 1 was kind of free win. Could have won after the chrono break as well, but I guess the longer the game goes, I think the harder the team fights become for us. Mm-hmm. And then game 2 we just kind of got stomped. I think we executed fights poorly, so it was just 5. I do think yesterday you did a good job in the game too, mostly early game. I mean, I think a Jarvan that is behind need to die 10 times to be a good player. If you will play KDA, I will flame you because I need you to try to win, and you are Jarvan behind and you will die a lot, and that's life. What do you think about that in general? Like, it is just your job, you need to keep trying and keep dying for trying to get a comeback? I mean, I think I was very creative in these games, in game 2 especially, and I think every angle that I went for was good, but I think it was either a bit of misexecution from me and the team, or it was a bit, I mean, I, for example, watched one play where I go on the Pantheon around mid. Mm-hmm. I think if I'm 5 seconds more patient there, we can win the game easier, but yeah, I think patience is kind of hard to learn. You kind of need to fuck up in order to learn from them. So That's a fact. Okay. But I think I could have still played better that game. So people might not know what are my tasks in this team, and I'm in generally working mostly with you. You're the player that I coach the most. I do stuff with Fleshy too, is the other player I do the most coaching, but generally I'm in charge of what you do. So can you define what are my tasks with you? What are the stuff that we focus? Like, don't go too deep, but give some input that what do we look into? I would say when you have like an individual coach, it's kind of his job to look at the small details a bit more, I think, because the players usually see the big picture well, but then on the small details, like, they can usually get fixed or like adapted in a better way. So I would say that's like the main thing, just find things that I can do better that are harder to pay attention in the game. Mm-hmm. Another question about me and you. You have been doing successfully Dopa exercises. I think you're the player that has enjoyed them the most. What are your takes about it so far? I like them and I find them kind of fun, and I think they're beneficial. At least I think so. Mm-hmm. Okay. All right. Thank you, Linas, for coming. For whoever watched this, Linas streams every single day. I think he's the only pro player that streams every fucking day like a fucking machine. So go watch his stream if you guys want to watch a really nice POV. I highly recommend him. Ayer perdimos contra Koi. Fue un día bastante complicado, la verdad, porque sentí que en el primer mapa fuimos muy superiores. Teníamos un draft decente, no diría bueno,
Creo que nos faltaba alguna cosilla para que fuera un draft, pero un draft decente, podría confirmar. Y tenemos la partida bastante encarrilada. Creo que la play de Karthie en bot era game winning. En plan, creo que incluso si no moría Mirwin, era bastante game winning. Hemos sacado Deport, hemos sacado vida de Zagen, hemos sacado flash de Zagen, hemos sacado movimiento de ignorancia bot. Vamos a sacar wards en top porque está todo el mundo en bot. Creo que teníamos como la partida muy posicionada y el Chrono Break pues es simplemente una mierda. A ver, claramente es un bug, es lo que hay. Y el remake está bien. Lo lucky es que Mirwin en la play original no ulteo y en la segunda claramente ya he pensado qué debo hacer, ulteo fuera, ¿sabes? Y bueno, pues Karthie sin bola, tampoco hay mucha más historia. Karthie podría no haber sin volado, jugado mejor la secuencia, pues después de estar media hora pausado es complicado no estar cansado y tomar una decisión. Cosas que pasan. Anyway, estoy contento con la primera partida, creo que hemos jugado bien. También estoy contento con la segunda partida, aunque la gente piensa que nos han pegado un stomp tremendo. Yo creo que es simplemente no saber del juego. La segunda partida, el engage en bot al level 6 es muy bueno por Telinkas. La gente le dijo que estaba mal hecho eso. Ese engage es buenísimo, creo que tenemos que clicar todos mejor. Ese engage es ganador, ese engage es game winning. Así que creo que los procesos de cómo llegar a esa situación, de tener todos los flashes que hemos quemado antes, tener el smite mejorado por encima de una rival, flashear para llevarte el scuttle, meter un ulti a 4. Muy bien, nos rompemos un poco las manos porque creo que por ejemplo la bandera no habría que haberlo utilizado. Yo creo que el hook de Nautilus había que haberle hecho flash auto a la Casio y flashear sobre la miasma. Creo que son cosas que a nivel mecánico no podemos hacer mal, ¿vale? Creo que Wano tiene que entrar antes, creo que Jinx tiene que entrar antes, en plan, creo que hay muchas cosas a nivel mecánico que nos fallan en esa jugada y esa jugada no es la volea, porque nuestro draft en la segunda partida sí que es malo. Nuestro segundo draft es terrible y si no vas por delante en el segundo draft, vas a perder. En plan, es muy difícil jugar Jarvan Nautilus por detrás. En plan, bueno, no es muy difícil, es fucking imposible. Y prefiero un equipo que de 0-20 se suicide e intente ganar la partida haciendo engage creativos a un equipo que quede AFK mirando el mapa. Prefiero jugadores que intenten ganar y no les importe quedar mal delante del público, pero estén intentando ganar, porque eso es simplemente mejor. Así que en ese sentido, pues los jugadores tienen huevos. Me quedo con eso, ¿sabes? Prefiero jugadores con huevos que intenten ganar a jugadores que jueguen KDA. Así que en ese sentido estoy contento. Estoy contento con los early games, estoy contento con los procesos, no estoy contento con los drafts. Ya se ha llevado Arvindir el flameo que se ha tenido que llevar por las cagadas de draft que hizo. Y poco más. El sábado Fnatic seguimos entrenando, yo creo que estamos haciendo buen progreso. Veremos qué tal el sábado con Fnatic. Yo nos veo muy superiores. Si choqueamos el sábado, pues that's it. That's it por Winter. Si ganamos, pues tendremos otro partido el domingo. Así que nos vemos mañana mismo. Why do you have him? Do you like him? Are you in love with him? Yeah. Okay, let's go. Hoy es jueves 19, el lunes perdimos contra Koi, el martes fue día libre, ayer scrimeamos también contra Koi. Fue un 3-3, empezamos 3-0 y luego acabamos el día 3-3, creo que fue un poco de autopilot del final del día, pero bueno, eso no fue muy productivo. Creo que tuvimos 3 buenas partidas, que yo creo que para un primer día está bien tener 3 buenas partidas al principio, en plan, si luego ya te salen un poco peor y no le sacas tanto provecho a las últimas en un primer día de scrim de semana, está fine. Próximo partido es Fnatic, tenemos las pistas puestas en ellos, tenemos las vistas puestas en Fnatic. Creo que son un equipo extraño en cuanto a definirles, porque venden mucho a la bot lane, lo cual antes era como no ocurría nunca, vendían mucho a la top lane. Entonces no sé qué opinar de ellos, la verdad, tengo que hacer scouting. O sea, he visto jugar, pero no he hecho scouting, no me he puesto a ver 17 partidas suyas, lo haré esta semana. Así que, en principio, eso es lo que saco de la serie. Estaban fine después de perder contra Koi, estamos contentos con cómo jugamos la primera partida. Ciertas fases del juego, sobre todo el late game, creo que ya estábamos un poco zombies por la pausa, por el chrono break y todo. La segunda partida, como ya dije, creo que estaba fine, creo que hicimos cosas bien, creo que nuestro draft es terrible, pero bueno, vamos a plantear la serie de Fnatic, vamos a intentar centrarnos mucho en qué compos no queremos darle, qué compos queremos jugar contra ellos, lo que estamos ya pensando, lo que estamos trabajando en scrims, así que veremos a ver qué tal, cómo lo trabajamos el resto de días de scrims. Nos quedan, juraría, 2 días, porque hoy es jueves, queda hoy jueves, mañana viernes. 2 días más de scrims, tenemos que dar todo, porque solamente tienes 3 días de scrims para practicar antes del partido oficial.
como cambio de entre la semana pasada y esta, voy a trabajar un par de cosas con Humanoid, sobre todo hoy voy a tener una reunión grande en la que le voy a exponer puntos de un concepto que yo creo que hace mal, y voy a trabajar con Fleshy algunas cosas porque creo que a nivel guardeo no estamos on point, sí diría. Creo que podemos haber dado un poco más en esta serie de COI. Voy a intentar profundizar en las cosas que queríamos que hacer. Linas no va a ser tan trabajado estos 3 días, es algo que va a tener un poco más de libertad, pero voy a centrarme más en estos 2 jugadores estos días. Aunque mi principal tarea es Linas, pero siento que ya tiene el nivel y hace los conceptos que quiero. No necesito ponerle presión, salvo que juegue algún champ que quiero que mejore. Estaremos sobre todo con Fleshy y algo con Humanoid. Y ver qué tal. A ver, yo creo que estamos fine. Veremos qué tal. San Valentine's Day, right? Yeah. Is this for your girlfriend? Yeah. Ayer jueves fue el penúltimo día de Scrims, jugamos contra K-Corp. Tuvimos un día bastante de mierda. Fue un día en el que nada funcionó y fue un 1-4, pero bueno, podría ser un 0-5 perfectamente porque la última fue como un poco fiesta. En general, fue un día. A veces tienes un día de estos, como de estos de que son completamente inútiles, que nadie está conectado con el otro. Sabes, por ejemplo, que mi jungla no conecta con lo que quiere hacer mi medio, que mi medio no conecta con lo que quiere hacer mi support, y mi ADC se muere en una wave random. A veces tienes esos días y son días bastante inútiles, son días que quieres que acaben lo antes posible y son días que son muy difíciles de llevar. Cuando tienes esos días tienes que aprender a llevarlos y tienes que aprender a gestionarlos. Pero bueno, all good. Hoy hemos hecho una presentación, hemos explicado qué hacíamos bien hace 2 días, qué hacíamos bien hace 3 días, qué hacíamos bien hace 4 días y qué hicimos mal ayer. Y con esa presentación a los jugadores les ha quedado claro que no puede ocurrir hoy, porque hoy es el último día de Scrims y hoy tener un mal día puede repercutirse en el stage. Si hoy tenemos un buen día, salva la semana en ese sentido en el tema Scrims y te puede dar más moral para stage. Hoy tenemos a Giants, os comentaré el resultado al final. You need to explain me why do you call me Eurogary? I call you Eurogary because it rhymes with your name. That's the only reason. There is nothing else. Do you think I'm a scammer? Do I get the euro of people or what? You are a fucking thief. You Okay. are lying, yeah? Fucking And what? Eurogary, like, let me fucking focus, man. Okay. And why do you, why are you whip? What is this? I'm not a VIP. What is this? I'm not a VIP. You're not a whip? I'm anti-VIP. But your fanfics can't prove that you were a whip. Whip. I'm anti-VIP. Ayer hicimos un 2-3 contra Giants en Scrims, fue un día normalillo, sin más. Nada especial. Hoy vamos al stage, vamos a jugar contra Fnatic, tenemos el partido bastante bien planteado, creo que su estilo de juego es bastante unidimensional y creo que si simplemente somos humanos vamos a ganar, creo que tenemos más nivel. Así que espero que tengamos y podamos mostrar lo que sabemos jugar. Creo que nos tocó de los rivales más difíciles de la primera ronda, creo que KOI ha hecho además este papa ahora, lo se ha notado. Así que considero que entre la mala suerte del Chrono Break, que mala suerte, se puede haber jugado mejor tú con las condiciones del Chrono Break, lo hicimos mal, pero mala suerte de que tuvimos un puto Chrono Break con la partida que teníamos ganada. Y que nos tocó KOI, que de los rivales más difíciles, pues espero que demostremos el nivel y hagamos alguna rana en nuestro bracket. Es difícil porque tenemos el Fnatic no es difícil, no lo considero uno de los rivales más difíciles de todos los playoffs, pero sí que mañana tendríamos a K-Corp y K-Corp será bastante difícil, ¿vale? Porque K-Corp tiene un estilo de juego que te va a forzar a manos up. Nosotros tenemos también bastante playstyle alrededor de eso, así que el equipo que esté más fino probablemente ganará. Así que bueno, veremos qué tal. Voy a ir grabando escenitas durante el stage a ver si consigo algo de grabar algo rápido con una persona y si no, pues intentaré de nuevas escenitas. That was not walked up on me like that. Yeah. They never walked up on me like that. They never walked up on me like that. That was so funny. You walked up on me, never died like this, like one more couple. Okay, guys, activation outside. Let's go to Subway. Subway! Bro's doing his best to frontline. Nako waiting off on the side. Combo is here. They're taking their time to activate it, but Pudgy also has the Seekers. Pressing tab,
has not helped in this one, as now Knock goes in, the stun, the immediate polymorph, buying a bit more time, the pushback is there from Humanoid, Razork running, Emperos taken down, Carzzy getting kill after kill, and Vitality have done it at game one. Incredible stuff for Vitality, Fnatic, glimmers of hope in this early game, but Vitality winning out across the board, top and jungle, taking over the map. So guys, this is interview with Mr. Fleshy, winner, Nami, not dying on fights. How was the games? I mean, I think both games, the first bloods were a bit sad. You did both first bloods? I think, yeah. In first game they nocturned me and I died. But that was a good death. And then the second one was level 3 gank. Okay. It's fine. Okay, what did you thought about them? That good though. What did you thought about Fnatic today? I mean, I never felt like we were gonna lose, to be honest, even though when I died. Mm-hmm. I think they had the pressure, so it was easier to play, and we had a top lane beast. He was really good today, He yeah. was relieving the pressure Okay. on another game, and another game was really good as well. What do you think about us today? How do you think we played? I mean, I think we were a bit careless, I might say. Mhm. We were playing good, but we were just careless. But overall, we were good. Just didn't think about some stuff that we need to think. Hoy jugamos contra Kakor, vamos bien preparados, diría. Creo que tenemos mejores drafts que ayer incluso. Ayer creo que hicimos buenos drafts, pero creo que mejores. Y como los hemos esquimado muchísimo, tenemos muy buena info de ellos en general. Así que voy con lo que decía al stage en Uber. Y veremos qué tal hoy. Os traeré el blog finalizará pronto, queda recap del partido post-K-Corp y haré otro blog después de este en Barcelona. Y vaya con Vitality o no ganemos. Ganemos hoy o no ganemos hoy, haré un blog en Barcelona. Así que nos vemos. Last waves here. Next one won't be there in time. Blitz putting back with the ulti in from Knock might make the difference. Blitz getting back in the fountain just out of range of being executed. Using the fountain regeneration to burn through. But Carzzy's on the Nexus. Crucially, he's on the Nexus. He wants to end it here. Pana on the chase in. Nexus exposed at the edge of death. KC trying to hold on. Litzis not finding the angle. Humanoid going golden. Carzzy going up as he finds kill after kill. Resurrection there. Humanoid on the edge of death. But the game will end in favor of Vitality. At the end, insult to injury. For Nocko as KC just continue to press forward. Yehu finds the push onto Humanoid. Goes golden. Carzzy knows he needs to fight now. Yike finding the initial knock-up. They're not going to get a reset now as Carzzy's off on the side. One with the Azir, and he does not like that matchup whatsoever. KC closing it out clean in the final moments to take us to game 3. They're going to have the lock-up. They're going to slaughter them all. Ulti from Knock animation doesn't even complete before he's dead in the ground. Carzzy tries to find something, but gets interrupted as he tries to start the cast on his ulti, so it doesn't even go out. The Crescent Guard not enough to keep Litzis standing, and the Fountain not enough to stop Yike from going for a little bit more. That's gonna do it. Game 1 close, game 2 close, but game 3 was a slaughter. KC secure their place in the top 4. Es el final de este vlog. Ayer perdimos contra K-Corp. Fue una serie relativamente ajustada. Creo que la primera game fuimos mejores, a pesar de que tuvimos algunas cosas trumbulentas en el early game. Creo que en general fuimos mejores esa partida, teníamos mucho mejor draft. Creo que la segunda partida era muy ganable. Creo que metimos un error de draft, creo que el Nocturne tenía que haber sido R5, no R4, para que no fueran Chairgun. Entonces, si no hubieran tenido info del jungla, habría sido más fácil decidir. Podemos haber ido a otros junglas. Eso fue un error gravísimo. Yo creo que ese error nos condena a la serie. Y en general, creo que jugamos bien en Windows, pero nos pusimos nerviosos en Midgame, como que fuimos impacientes. Y esto es algo que nos pasaba a veces. Esto es algo que pasa en scrims y es algo que hay que corregir de cara a los siguientes splits, porque queremos jugar muy rápido, pero por jugar demasiado rápido no estamos donde tenemos que estar, ¿sabes? O no está mal querer jugar rápido, o sea, está bien querer jugar rápido, nuestra idea de juego es jugar rápido, pero hay que jugar rápido entendiendo dónde están todos los compañeros, ¿sabes? Y es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. Creo que las coqueadas de sacar un Yasuo y tal, hay que hacerlo. Nuestro mejor jugador dice, dame Yasuo en un draft que hay que darle Yasuo, se lo damos. Por ello perdemos la Nami, pero independientemente de eso, si tu mejor jugador te dice eso, lo das.
punto. No hay mucho más debate. Si Cristiano Ronaldo te dice dame el balón, se lo das, punto. No hay mucho debate, ¿sabes? Y así que en general estoy contento con el split porque, bueno, en tercer game ya no hay mucho más que hablar. Yo no soy muy fan de Twisted Fate, creo que es uno de los principales errores del draft. La Serf NDC, pues, no fue bien en Scrims, yo creo que podría haber salido perfectamente bien, pero bueno. No funcionó muy bien el Twisted Fate, tuvimos errores en ese sentido y es uno de los principales problemas del draft. Y hicimos una mala partida. Pero bueno, independientemente de eso, creo que hemos dado la cara, hemos competido, hemos jugado un League of Legends bastante decente, un League of Legends por encima de top 6, top 5. Yo creo que hemos sido mejor equipo en general durante todo el split que Giants, pero han tenido un lado del bracket favorable. Así que bueno, es lo que pasa, ¿sabes? Si hubiéramos ganado a Koi, pues habríamos estado en el winner bracket y nuestra run habría sido mucho más fácil, es lo que hay, haber ganado. Es culpa nuestra. Y bueno, vamos con la expectativa de que el split que viene sí que vamos a entrar en el top 4. Yo creo que el split que viene tenemos que entrar en el top 4, es obligatorio. Este split era mucho de testear, mucho de probar cosas, es un split que es muy de evolucionar como equipo y lo hemos hecho, así que en ese sentido estamos fine, ¿sabes? No somos un equipo ahora mismo ready para ir a Worlds, no tenemos el nivel para ser top 3, pero todo depende de cómo nos desarrollemos y si los demás equipos se desarrollan menos y tal. Hay que optar por esa plaza es accesible y es lo que escucharemos durante todo el año. Si habéis llegado hasta aquí y habéis visto todo el blog, os lo agradezco infinitamente. Haré un segundo blog de mi viaje a Barcelona, de cómo veré las finales. Muchas gracias a todos. Recordad que tengo un Patreon donde subiré contenido analítico de League of Legends, de solo queue, de competitivo, conceptos y todo lo que queráis. Así que nos vemos en el Patreon y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.